pruebas de estrés las hacemos siempre a lo grande, ¿eh? Estrés, no podemos arrancar nunca fácil. Nada, agradeceros de verdad que haya venido tanta gente y hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí, sobre todo porque sois parte muy importante de este proyecto, sois un inmenso altavoz y formáis parte de todo lo que puede ser esto. Y no podía empezar la rueda de prensa de otra forma que poniendo en valor, evidentemente, todo lo que es este proyecto, todo el esfuerzo que Juan Roig está haciendo por la sociedad. Esto es un ejemplo más de que los hechos van por delante de las palabras. Este proyecto, ahora contaremos un poco la historia, surgió de algo que solo él podía ver. Nosotros cuando nos lo decían, pues decíamos sí, pero realmente hasta que no lo vimos que esto iba en serio, no nos lo creíamos. Y una vez más ha demostrado con hechos lo que nosotros pues sabemos, que por la sociedad está haciendo todo lo que hace. En segundo punto, quería agradecer y hacer una mención especial a lo que es el origen y la semilla de este gran proyecto. Además tenemos aquí al director general, Enric Carbonell, que ahora no está aquí, Enric, que es el Valencia Basket. Valencia Basket es donde nace todo este proyecto. Hago una breve resumen de historia. En el año 1986, el Valencia Club de Fútbol desciende a Segunda División y había una sección que era la sección de baloncesto. En ese momento tendía a desaparecer con esta situación, pero un grupo de amigos, como fueron Juan Roig, Fernando Roig, Paco Raga, Vicente Solá, todos decidieron que eso no podía pasar y tomaron las riendas para que no fuese así. Pasaron muchas cosas, han habido una historia en el club muy larga, y hay un momento en el cual el hito que dispara todo este proyecto es en la temporada 2016-17, que es la primera vez que se gana la Liga. Es ahí cuando esto empieza a andar. Han pasado varios hitos. Hago un resumen, pero para nosotros el primer gran hito fue en el julio del 18, donde el Pleno del Ayuntamiento de Valencia aprueba que el proyecto era de interés general, lo cual daba pie a que empezáramos ya con todos los movimientos. Como veis ahí detrás en la imagen que tengo detrás de mí, que al final nos impresiona a todos, cada vez que la vemos nos acordamos y nos impresiona. En junio, 29 de junio del 2020, recuerdo que estamos en plena pandemia, arrancamos en las obras del proyecto y a partir de ahí fueron pasando múltiples situaciones. Inauguramos el colegio en septiembre del año 2021, en noviembre del 2022 decidimos ponerle un nombre, hago un hincapié. Recordar que teníamos otro nombre en el proyecto, idas y venidas y debates, y finalmente, para orgullo de todos los que estamos y conformamos parte de este proyecto, se decidió llamar Roig Arena. Decimos orgullo porque representa lo que ya hemos explicado en muchas ocasiones, que no solo es el sentimiento, es la historia, es el pasado, es el presente y es el futuro de la familia y todo lo que ha hecho la familia. Fue un homenaje que Juan Roig quiso hacer a la familia y de la cual todos los que formamos parte del proyecto estamos muy orgullosos. Cosas que por el camino han ido pasando. El año pasado, en septiembre, inauguramos el parking, una de las 4 grandes partes que tiene este proyecto. Y como siempre decimos, fue un arranque en el cual casi a la carrera arrancamos y en una semana se nos había olvidado que habíamos arrancado un parking. Yo como siempre pongo mucho en valor todo el esfuerzo que hizo el equipo. En julio de este año, con una visita de la alcaldesa, presentamos lo que era el parque, todo el tema del parque, que es otra de las partes del proyecto. Y el último hito por mencionar, destacable, fue el día 29 de julio. 29 de julio hicimos una prueba de estrés, que muchos de vosotros vinisteis por allí. Os voy a decir la verdad, voy a ser yo mismo, porque si no, no puede ser. Arrancamos pensando que hacíamos una prueba para 200 personas, ¿vale? Se nos fue de las manos, metimos 10.000. O sea, queríamos probar, pero dijimos, ostras, vamos a meternos estrés. ¿Qué pasa? Yo lo pongo como un hito porque no fue un hito, en mi caso como director general, fue un hito de todo mi equipo, todos los colaboradores. Quisieron que se hiciera, dijeron, ese estrés se hace. Y eso para mí fue el ejemplo de la valentía y del orgullo que tiene el equipo que estamos formando. Como resumen, lo explicamos muchas veces, pero queremos destacar que el Roig Arena no es una instalación solo para eventos. Roig Arena es un proyecto de ciudad que engloba 4 patas. La arena en sí, el parque que hemos mencionado, el colegio y el parking. Lo que intentamos es dinamizar todo lo que es la economía y aportar ese soplo que siempre es necesario para la ciudad en cuanto a entretenimiento y en cuanto a todo tipo de eventos. Llegado este momento en el cual, como hoy arrancamos el Arena, sí que no se nos puede olvidar un momento que hemos vivido muy trágico en este último año. Nosotros no estamos abiertos, pero también estuvimos ahí,
y queremos hacer un recordatorio a todo lo sucedido con la Dana. Ha sido mucha gente afectada, mucha gente sufrió, nosotros pusimos todo lo que teníamos que poder o podíamos poner. Ahí quiero volver a mencionar a Valencia Basket, Enrique Carbonell y todo el equipo, la alquería del básquet, cómo acogió y todo lo que se demostró en ese momento de humanidad. Creemos que Rocha Arena viene a aportar esa alegría. Al final nos vamos a dedicar mucho a eventos, a entretenimiento, a pasarlo bien. Y también es necesario que un año después, casi un año después, levantemos toda la cabeza y vayamos juntos. A nivel de sociedad, y hablando de otros componentes, quiero hacer una mención especial a todos los vecinos. Agradecer la paciencia en muchos momentos que han tenido con nosotros en 5 años de construcción y también agradecer que han participado en todas las pruebas que hemos pedido. Los hemos querido hacer parte de todo esto y queremos que estén integrados porque al final formamos parte del vecindario, nosotros los primeros. También queremos agradecer a todo lo que son las instituciones y los técnicos. No era fácil, tuvimos que saltar 27 muros. Este proyecto no se había hecho nunca en Valencia. Iban saliendo 1000 trabas porque no sabíamos ni cómo teníamos que ir solventándolas. Ahí pongo también en valor al equipo de Rearquitectura, Amparo, José, porque junto con nuestros técnicos hicieron una labor brutal, lo digo así, para poder ir solucionando cada uno de esos puntos. Gracias a todos. Siguiente punto es, os voy a comunicar que la inversión total del proyecto ha sido finalmente de 400 millones de euros, sufragados íntegramente al 100% por Juan Roig. Y además hablo ahora mismo en su nombre, que me ha pedido que además que lo diga así, se siente muy orgulloso de cada uno de esos euros invertidos en el proyecto. Como habéis visto, respecto a los últimos datos que facilitamos en su momento, ha habido una desviación, y ahora diremos un poco los motivos, pero antes de entrar en ellos quiero poner en valor a todo el departamento de obras de Mercadona, porque ha tenido que, pese a la desviación, hacer esfuerzos encomiables para que esto fuera y tuviéramos el mejor recinto que pudiésemos acorde a nuestros criterios. No era fácil, nunca se había hecho, iban saliendo cosas por el camino. Era un proyecto vivo y había que tomar decisiones. Cuando hablamos de este importe, quiero siempre poner en contexto de que hablamos siempre del global del proyecto ciudad. No hablamos de la arena en sí, hablamos del global. Que incluye el colegio, incluye el parque, incluye la arena. Insisto en que lo más importante era hacer una inversión responsable, acorde a las exigencias y las demandas que tenía el proyecto y lo que buscamos que sea el proyecto. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Se podría haber puesto un presupuesto, haberlo limitado y haber dicho hasta aquí ha llegado. No fue así. La suerte de tener a Juan Roig detrás, teniendo muy claro lo que quiere dar en cuanto a la parte del legado, en cuanto a lo que es la sociedad y lo que quiere que Valencia tenga, España y la Comunidad Valenciana, ha hecho que cada uno de los ajustes, siempre que cada euro haya sido invertido en lo que toca para mejorar las calidades, hemos tenido siempre un sí detrás. Esto va porque somos coherentes también con el modelo de empresa. Asimismo, indicar que este presupuesto no solo incluye la parte constructiva, incluye también la puesta a punto de recinto. Sabéis que ahora pues estamos haciendo pruebas, estamos rodando, estamos formando a la gente. Incluso ahora sabremos que saldrán cosas que por el camino habremos definido pensando en una forma y tendremos que adaptar y cambiar. No habrá problema, pero lo importante es tener claridad que ponemos todos el máximo esfuerzo. Entrando un poco a nivel de dónde están los hitos más importantes, los símbolos más importantes, donde se ha hecho una inversión muy potente, ha sido una parte de tecnología. Creemos que este tipo de proyectos, sin una tecnología muy potente y vanguardista, pues muere muy rápido, y ahí se ha hecho un gran esfuerzo. También destacar todo lo relativo a la acústica, tanto interna, sabemos que es un recinto multiusos en el cual queremos hacer múltiples eventos, deporte, música, queremos que suene bien, la música queremos que suene bien, queremos que también suene bien cuando haya deporte, baloncesto, y eso es importante. Y luego la parte de acondicionamiento acústico hacia afuera, insonorización. Hicimos pruebas, habéis estado algunos de vosotros incluso en esas pruebas, para fomentar y forzar al máximo cómo se veía afuera cuando hacíamos un evento de esta índole. Queremos evitar líos al menos generados desde dentro. También hemos puesto mucho hincapié en el tema de la sostenibilidad energética, con todas las inversiones en tema fotovoltaico, como otras medidas que hemos tomado. Por último, tampoco quiero extenderme mucho más en esta parte. No hace falta que recuerde que
el proceso ha sido largo y por el camino hemos vivido también múltiples cosas que han pasado en el mundo. COVID, guerra de Ucrania, periodos inflacionistas, pues todo esto ha influido. Pero bueno, lo más importante para nosotros, y vuelvo a destacar el trabajo, quiero poner en valor que todo este periodo que ahora acaba, que es la parte constructiva, ha sido gracias a un gran trabajo del equipo de construcción y del Departamento de Obras de Mercadona, de R Arquitectura, como responsables últimos de todo este proyecto, y de los 5.000 trabajadores, tanto propios como de proveedores, que han participado, tanto en la definición, en la construcción, como en la planificación de la gestión. Gracias por todo lo que han hecho. Con todo ello, Valencia ya cuenta desde hoy con un recinto que aspira a estar en la élite de los grandes recintos indoor tanto de Europa como a nivel mundial. Todo esto nos hace que pasemos a la nueva etapa, a la nueva fase. El primer hito se ha cumplido, Juan Roig ha hecho lo que tenía que hacer, nos ha dado a toda la sociedad este recinto y ahora ya nos toca pasar a la parte de la operativa. En esta segunda parte tenemos un claro reto, ser capaces de ofrecer desde el recinto las expectativas, cubrirlas que se esperan de él a nivel de gestión y tener una gestión que sea sostenible económicamente, es decir, que los ingresos sean mayores que gastos. Esto es como dice Miguel Martí, nuestro socio de restauración, esto es una maratón, esto no es una carrera y tenemos que hacerlo sostenible. Esa ya es nuestra responsabilidad. Juan Roig y familia han cumplido lo que les toca cumplir y ahora nos toca a nosotros estar en ello. Para que esto sea posible, quiero mencionar 3 grandes actores que participan en esto. El primero, y lo voy a poner en muchísimo valor, son los partners, patrocinadores. Es increíble ver cómo cuando, y no es broma lo que voy a decir, yo me iba con un render, estaba yo solo, me le contaba, mira, pues esto es lo que va a ser. O venían a vernos y venían en un agujero de tierra. Me miraban y se reían y me decían, sí, ¿qué vais a hacer aquí? Sí, sí. Muchos de estos apostaron, muchos de estos dieron el paso a yo me subo a este barco porque hay que lanzarlo. Creyeron en nosotros y creyeron en el proyecto. Por no olvidarme, el grupo Bamesa, CaixaBank, Heineken, Iberdrola, Coca-Cola, entre otros muchos, dijeron, nosotros estamos aquí. Hoy cuando lo ven, y la semana pasada hicimos un evento con ellos, están alucinados, agradecen haberles dado la oportunidad. Por el otro lado, no querría olvidarme de una figura que es básica para el éxito de este proyecto, los promotores. El promotor al final se dedica a traer a los eventos. Cuando decimos queremos que venga un grupo, queremos que venga alguien, no es el Roig Arena que los trae, lo trae el promotor. El promotor es el que decide si la actuación viene al Roig Arena. Roig Arena tiene que tener las condiciones óptimas en todos los aspectos para que así sea, pero el promotor es el que está haciendo ese esfuerzo. El promotor es el que contrata al artista, el promotor es el que apuesta, el que arriesga. Y esa parte, desde luego, los promotores lo han hecho. Un ejemplo claro es la dificultad, y lo digo así de claro, la dificultad que hoy mismo tenemos de cara a los huecos en la agenda para poder dar las fechas a todos los que nos están pidiendo. Estamos muy, muy, muy contentos y muy orgullosos. Pero además, no me puedo olvidar de que todo esto viene derivado de un trabajo de muchos años. Estos promotores, cuando no teníamos nada, estaban intentando buscar soluciones. Nos han enseñado, hemos aprendido de ellos, nos han dado consejos, los hemos escuchado, hemos intentado implantar, porque al final, cuando escuchas, aprendes. Y si aprendes, seguramente te saldrán las cosas mejor. Y por último, mencionar al factor clave de todo. Y el factor clave de todo esto se llama público. Ahora entraré en detalles, pero estamos muy contentos de cómo el público ha reaccionado a lo que es el proyecto Roig Arena. Antes de entrar en estos detalles, me gustaría hacer un pequeño Kit Kat, por decirlo así, que es, vamos a ser muy humildes, en el sentido de seguro, hemos hecho todo con la mejor intención, seguro que nos darán cosas que no estarán como queremos, pero también os aseguro que a medida que vayamos rodando, el esfuerzo será máximo para corregir todas aquellas cosas que salgan. En eso sí que tenemos el compromiso. Insisto, y le vuelvo a mencionar a Miguel Martí, su frase es el seguimos aprendiendo, seguimos empezando, pues nosotros ahora mismo con más motivo seguimos empezando. No me quiero extender a nivel de datos. Cuando he mencionado de lo contentos que estamos con la reacción del público, me gustaría simplemente dar algunas pinceladas. A fecha de hoy, Roig Arena para el primer curso 2025-2026 tiene ya contratados 70 eventos corporativos, lo cual significa que
Corporativo, insisto, un corporativo son empresas que vienen a hacer sus congresos o sus reuniones o todos los eventos que necesiten. Eso es lo que está diciendo, es que Rocha Arena no solo es música o no solo es deporte. La parte de la empresa, la parte corporativa va a tener un peso muy importante. Entrando a la parte de entretenimiento, música, family shows, etc., indicaros, hoy por hoy, si entráis lo podéis ver, tenemos 57 eventos ya anunciados ya a la venta, pero os puedo confirmar que tenemos más de 80 en estos momentos ya, que en el primer año van a salir. Muchos nos han anunciado, o estamos ahora acabando de cerrarlo, pero más de 80 eventos. Eso, por tener un número a grandes rasgos, implica que podemos estar alrededor de una venta de 600.000 entradas, lo que sería solo en el primer año respecto a este tipo de eventos. Y luego esto de lo que nos dice es algo más, que es que Valencia vende música, y esa es la clave. La música vende en Valencia. La música está demostrando que, con un dato, lo dice todo, 75% de las entradas que están a la venta se han vendido. De media, el 75% de todas las entradas que han salido a la venta las tenemos vendidas y no hemos hecho ni un concierto. Insisto, esto demuestra que Valencia vende, que Valencia quiere música. Pero esto también demuestra otra cosa, que no es el factor Rocha Arena lo único que está, es el factor del trabajo de una gente que yo ahora quiero poner aquí en valor, que es toda la gente de la industria, de la cultura de Valencia, promotores valencianos, artistas valencianos, las salas de Valencia, que han estado muchos años haciendo esfuerzos y sobreviviendo y superviviendo a todo lo que tenían. Esa gente es la que ha conseguido que ahora Rocha Arena venga a sumar. Y Rocha Arena es un activo más que aparece, pero Rocha Arena no es la causa de todo. Aquí hay una industria y un sector que se ha esforzado mucho. Y lo digo así con la boca llena, muchas gracias. Además de esto, cuando estamos analizando ventas que estamos teniendo, indicar que más del 25% de las entradas están siendo de fuera de la provincia de Valencia, lo cual implica que ya de arranque tenemos un sector o una parte turística de entretenimiento, turística de eventos, de todo, que arrastra a que vengan a Valencia. Y eso nos hace sumar. Saliendo un poco de la parte de entretenimiento, y aunque sea la última y más significativa, quiero hablar del Valencia Basket Club. Lo he mencionado antes. No es que estamos orgullosos, sino que estamos agradecidos de lo que ha conseguido Enrique Arbonell y todo su equipo con el club. Poder arrancar el Rocha Arena teniendo a dos equipos, el masculino y el femenino, jugando la máxima competición nacional e internacional, es uno de los mayores éxitos que podríamos tener. A nosotros eso, como podéis imaginar, no teníamos mejor sueño que arrancar así. Enrique, gracias. No me preguntéis de baloncesto porque si no lo pasaré a él, ¿vale? Nada, y no solo eso, sino que además de eso, conseguir tener más de 14.500 abonados es récord histórico en el club, y lo que nos pone a nosotros ahora es el nivel de exigencia mucho mayor. Nos han pasado una patata, que nosotros la tomamos con mucho gusto porque nos toca ahora mismo estar a la altura. Restauración, ahora lo explicaremos, pero es otra de las patas que va a tener muchísimo peso y que luego detallo. Conclusión de todo lo que os he contado a nivel numérico, yo me gustaría que nos quedáramos con un dato de todo lo que hemos estado viendo ahora, que para nosotros es el importante. Estimamos, con todo lo que tenemos hoy y lo que estamos viendo, que más de 1 millón de personas pasarán durante el primer año por el Rocha Arena. 1 millón de personas a disfrutar, a vivir la experiencia y a estar con nosotros y acompañarnos. Ese dato para nosotros es muy importante. Eso, vuelvo a insistir, respalda la potencia que tiene Valencia, no Rocha Arena solo, sino Valencia como sector y como ciudad para arrastrar. En cuanto a impacto económico, evidentemente esto, ya lo hemos dicho, tiene un impacto también a nivel de turismo, de múltiples índores. Hemos estimado, con todos los datos ahora ya sí actualizados y todo lo que estamos viendo y calculando, que el impacto económico será de 150 millones de euros anuales para lo que es la ciudad de Valencia. Cuando hablamos de 150 millones, insistimos que no solo es la facturación directa que pueda tener el recinto, es todo lo que va alrededor, hoteles, viajes, taxis, restauración, todo lo que genera esto. Además de ese impacto económico, hay un impacto a nivel de empleo. La estimación que tenemos, con lo que hoy también sabemos ya, es que una media de 500 puestos de trabajo se van a generar en el Rocha Arena, sin contar la parte indirecta de proveedores. Lo que queremos decir con esto es que Rocha Arena no solo viene para que lo disfrute la gente que viene al recinto, viene para sumar a la sociedad. Tendremos un vecino, tendremos un familiar, tendremos alguien que conoceremos que seguro que podrá venir
a trabajar un día o a servir o en restauración o lo que sea. Al final es empleo que se genera, es riqueza que se genera y estamos muy orgullosos. Juan Roig era también lo que nos pedía. Quería que fuera algo que sumara mucho a la sociedad, no solo disfrute de uno, sino que sumara. Por último, y antes de pasar a los agradecimientos, destacar que ayer hubo otro hito, lo que pasa es que como ya lo hacemos de forma que no nos damos ni cuenta, que fue muy importante. Ayer abrimos la restauración, no sé que habéis dado una vuelta y habéis estado paseando, ayer abrimos toda la restauración. Pero la restauración para nosotros es un factor clave, por varios motivos. Primer motivo, la restauración en sí la hemos enfocado desde una vertiente muy valenciana, muy orgullosos de lo que somos, orgullosos de nuestra gastronomía, orgullosos de la gente que tiene gastronomía y hace gastronomía aquí en Valencia. Habéis visto las famosas paellas, que es el símbolo más, paellas de leña, que es el símbolo más, pero da igual, es que tenemos la mecedora con el almosaret, o tenemos Handres, la mejor hamburguesa del mundo, tenemos gastrodictos con tortillas, y por supuesto Miguel, que es el gran baluarte y el líder de todo el proyecto en la parte de restauración. Una parte es ese escaparate y la otra es, si hemos dicho que queremos la mejor experiencia del usuario, hay que cuidarlo en todas las vertientes. Cuando se viene a un evento, no solo es ver el evento, es disfrutar de todo lo que está alrededor. Y para nosotros la gastronomía es una parte importante de ese complemento. Por finalizar, y antes de todas las preguntas, me gustaría hacer unos agradecimientos fuera de los que ya he hecho. El primer agradecimiento que quiero hacer, y más en el momento ahora ya que nos encontramos, es para todo el equipo de Roig Arena de gestión. Ese equipo que desde la sombra ha estado callado, trabajando, pero no solo son ellos y son sus familiares. Son todas las mujeres, maridos, hijos, padres que en el día a día están aguantando ese esfuerzo que estamos haciendo. Y eso de verdad estoy muy orgulloso. Por otro lado, y yo aprovecharé hoy, hay otra parte del equipo que para mí es muy importante, que nosotros llamamos el equipo A. Y hay una serie de gente que a mí personalmente me haría mucha ilusión al menos nombrarlo. Gente que no conocéis, pero que creo que es bonito decirla. Me gustaría nombrar a María José, me gustaría nombrar a Mar, a Paz, a Ángela, a Elena, a Necane, a Migue, a Sandra, a Mireia y, como no, a Begoña, a Marco, a Victoria Alba. Yo creo que esta gente a nosotros nos ayuda a que podamos tirar adelante. Finalmente, lo insisto, y por concretar, muy importante, todo esto, repetimos, sin Juan Roig y toda la familia sería imposible. Es un momento muy bonito, es un momento que tenemos que disfrutar, pero creo que toca ponerlo en valor. Recalco con el mensaje que hemos empezado. Roig Arena empieza hoy y Roig Arena empieza con una grandísima acogida por parte del público. Y eso sí que es importante. 1 millón de personas con ganas de venir aquí dice mucho de que el proyecto se está trabajando en la línea que toca. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Si queréis, ahora vamos a arrancar con el... Ya veo que Julia levanta la mano.